Hola, mi nombre es Juliana Sierra. Yo soy médica especialista en farmacología vegetal y terapias alternativas y soy la fundadora de Clínica Oxivir. Entonces vamos a hablar de un tema que me parece importante, que es sobre COVID. Y vamos a hablar sobre infección aguda y proceso de rehabilitación. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es el COVID y por qué se está convirtiendo esto en un problema de salud. Entonces, la infección COVID-19 es una infección producida por un virus que se llama SARS-CoV-2. Este virus afecta, su mecanismo de acción es afectar el comportamiento que el oxígeno tiene en nuestro cuerpo y lo afecta de dos maneras. La primera es altera ese ingreso de oxígeno a nuestro cuerpo a través de los pulmones. O sea, esta infección lo que hace es una alteración a nivel pulmonar. Y lo segundo que hace es alterar ese transporte de oxígeno que está desde los pulmones hasta los tejidos. Esto lo que genera es una inflamación rápida y una inflamación que normalmente el cuerpo no es capaz de controlar. Y esa es la razón por la cual de ahí se empiezan a presentar otra cantidad de complicaciones y otra cantidad de secuelas en este tipo de infección. La segunda causa por la cual este virus empieza a ser importante es porque es un virus que tiene una alta tasa de contagio, es decir, es muy fácil contagiarse y cuando se contagia es muy fácil empezar a producir una infección. Ahora, esta infección tiene una probabilidad de mortalidad, o sea, tiene una tasa de mortalidad del 3%. Esto quiere decir que es una tasa muy alta de personas que se mueren comparados con virus de la misma naturaleza, por ejemplo, como es la gripa. La gripa tiene una tasa de mortalidad más o menos del 0.3%, el COVID tiene una tasa de mortalidad del 3%. Adicionalmente encontramos otra cosa y es que es desconocido para todos. Es desconocido para nuestro sistema inmunológico, es desconocido para nuestro sistema de salud y eso genera que no haya una estandarización en el tratamiento, o sea, nadie tiene la verdad revelada con respecto a cómo tratar este virus. También es cierto que, y eso también genera que la información esté cambiando de manera muy rápida. Habían cosas que para nosotros eran muy firmes y eran como verdades al principio, a medida que se han ido avanzando en las investigaciones, se están dando cuenta de que eso no era así. Ese es el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos, donde inicialmente se pensaban que eran la población más vulnerable y los que más probabilidad tenían de expandir el virus, y hoy sabemos que no. Hoy sabemos que es la población a la que menos probabilidad tiene de producir infecciones críticas, que no tiene tanta posibilidad de contagiar a los adultos mayores. Y resulta que, aparte de COVID, también se siguen presentando las otras enfermedades que nosotros tenemos de manera común, o sea, los pacientes diabéticos siguen siendo pacientes diabéticos, las personas se siguen infartando, entonces hay un colapso en el sistema de salud que no permite una atención de toda la población que requieran el servicio. Entonces, esto está generando un cambio de manera muy importante en nuestro comportamiento social y en nuestro comportamiento familiar. ¿Cómo se presenta esta enfermedad y cómo se puede clasificar como el estadio de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad? Entonces, esta enfermedad tiene dos formas de presentación clínica y es diferente el comportamiento en el paciente adulto como en el paciente pediátrico. Entonces, hay dos formas de presentación clínica. Una, que es la que se presenta en su mayor porcentaje en el paciente pediátrico, es como infecciones gastrointestinales. Eso quiere decir vómito y diarrea. Y la segunda forma de presentación clínica es una presentación clínica donde se priman en la población adulta, que tiene que ver con síntomas respiratorios. ¿Cuáles son los síntomas en generales? Los síntomas en generales son malestar, una molestia en la garganta, que es importante tener presente que es como o sea, no es dolor, no es ardor, pero sí es un fastidio en la garganta, fiebre, dolor de pecho, tos, una tos que tiende a ser seca, y a diferencia de las crisis alérgicas o de las gripas comunes, esta enfermedad produce menos moco. Entonces la persona se siente indispuesta, se siente que algo no tiene, se siente como con malestar, se siente un poquito débil.
siente tos, pero no siente que tiene tanta expectoración y no se siente tan congestionada. La severidad de la enfermedad, entonces la enfermedad se clasifica en una enfermedad leve, en una enfermedad moderada, en una enfermedad severa y en una enfermedad crítica. El paciente que tiene una infección leve es aquel paciente que es asintomático, tiene malestar general, tiene pérdida del gusto y el olfato y tiene molestia en garganta. El paciente que tiene una infección moderada es aquel que presenta los síntomas anteriores, pero ya viene presentando fiebre y tos y dolor en el pecho. El paciente que tiene una enfermedad grave es aquel paciente que empieza a tener dificultad respiratoria y requiere suplementación de oxígeno, así sea pues a nivel domiciliario. Y el que tiene una enfermedad crítica es aquel paciente que tiene todos los criterios para ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, las personas que tienen más probabilidad de complicarse son aquellos pacientes que tienen una inflamación previa. ¿Y cuáles son esos pacientes que tienen inflamaciones previas? Entonces digamos que hay dos grandes grupos que están dentro de esa condición. El primer grupo es muy fácil de identificar porque son aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de una enfermedad crónica y lo conocen. Entonces son los pacientes que son diabéticos, hipertensos, hacen parte del grupo de oncología, enfermedades autoinmunológicas, enfermedades con dolores crónicos o procesos alérgicos. Entonces ellos ya se conocen, normalmente tienen una enfermedad de base que requiere un tratamiento permanente. Pero hay otro grupo o hay otro nicho de pacientes que es muy importante que nosotros empecemos a detectar, porque son estos pacientes que no tienen un diagnóstico claro, pero sí tienen un deterioro de salud. Es ese tipo de pacientes que dicen, vea, yo no me siento al 100% y a veces consultan y no encuentran como muchos cambios o no encuentran un daño determinado en un órgano, pero que su funcionamiento y su estado de salud no está al 100%. Esos tipos de pacientes son los que empiezan a presentar síntomas como debilidad, sensación de cansancio, y es un cansancio que siempre los acompaña. En algunos momentos de su vida es un cansancio que está muy aumentado y en otros puede ser pequeño, pero que es un cansancio que es permanente aunque se vayan a vacaciones, aunque hayan cambiado de actividad física, es un cansancio que siempre está. Es ese paciente que tiene malas noches, que se acuesta pero cuando se levanta cansado. Es ese tipo de paciente que empieza a tener como el típico gordito del lado, es decir, no es que esté en sobrepeso o no es que tenga una obesidad, pero sí empieza a tener cambios en su talla. Es ese paciente que cuando empieza a hacer ejercicio normalmente termina con un cansancio más alto de lo normal o empieza a presentar lesiones físicas con estímulos muy pequeños. Ese tipo de paciente es un paciente que ya tiene una inflamación previa, que tiene una probabilidad de complicarse de manera alta y que es muy importante que empiece a tomar como acciones correctivas desde ya. Entonces, la siguiente pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar tener como una complicación fuerte o una enfermedad de moderada a crítica? Entonces, mi recomendación es empecemos a controlar la inflamación. Y la inflamación se puede empezar a controlar desde cosas muy básicas y desde unos cambios de hábitos de vida que van a hacer, no solamente te van a prevenir tener como una infección tipo COVID severa, pero sí van a hacer unos cambios importantes en general en tu vida. Mis recomendaciones son, primero, empezar a hacer una muy buena técnica respiratoria. Entonces es muy importante que empecemos a hacer conciencia de cómo respiramos. Y una adecuada técnica respiratoria empieza por hacer una respiración abdominal. Entonces saquemos unos 10 o 15 minutos en el día, aunque sea antes de dormir, y empecemos a hacer nuestra respiración consciente. Empecemos a hacer una respiración desde lo abdominal. Lo segundo que hay que hacer es que hay que empezar a tener mucho cuidado en cómo nos alimentamos. Los alimentos inflamatorios por excelencia son estos alimentos que son ricos en carbohidratos, sobre todo en carbohidratos simples. Entonces todo lo que sea el azúcar refinada, los jugos de cajita, las gaseosas. Entonces empezar a incluir más proteínas y grasas saludables en nuestra dieta es una excelente opción. Listo, aquí la proteína puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal. Otra opción alimentaria que es
bien interesante son los alimentos que están ricos en magnesio, y estos son los alimentos verdes. Entre más verde, más magnesio tiene. Esto es muy importante porque el magnesio es un excelente antiinflamatorio que ayuda a nuestro cuerpo en varias funciones, en la función respiratoria, en la función digestiva, en las funciones neurológicas. Y también es una buena estrategia también empezar a hacer una suplementación de vitamina D. Otra recomendación que es bien importante es empezar a mejorar la actividad física. Si no estamos muy acostumbrados o apenas estamos empezando pues como en este mundo de la actividad física, mi recomendación es que empecemos a caminar más o menos 30 minutos en el día, por lo menos 4 veces a la semana. Podemos empezar a caminar con una intensidad moderada, es decir, no caminar despacio, sino que tú camines, cuando empiezas a caminar sientas que tu cuerpo empieza a hacer esfuerzo físico, y es muy importante cuando estemos en esa actividad como hacer un buen movimiento de miembros superiores. Ahora, en el plano de las terapias alternativas, hay 2 estrategias terapéuticas que me han parecido muy importantes empezar a implementar tanto en el paciente con una infección aguda como en el paciente post-COVID, es decir, en ese proceso de rehabilitación. Estas técnicas son 2. La primera se llama oxigenación, que consiste en la aplicación a una forma controlada, controlando presión, controlando cantidad y controlando la velocidad de oxígeno puro a través de una vena. Esa técnica por excelencia mejora el transporte de oxígeno, mejora el sistema cardiovascular, mejora el sistema respiratorio, que son como esos 2 órganos y sistemas que están afectados en esta infección. La segunda técnica que hemos visto y hemos observado aquí en Oxivida, un proceso de rehabilitación rápida y de mejoría importante, o sea, de mantener el paciente que está infectado de manera aguda, tener unas infecciones más bien tranquilas, es la vitamina C. La vitamina C es la vitamina C que nosotros conocemos, pero esta vez la aplicamos a una dosis muy alta, o sea, normalmente cuando ingerimos vitamina C, ingerimos una dosis de 500 miligramos. Cuando nosotros la aplicamos de manera intravenosa, aplicamos unas dosis que van desde 5 gramos hasta 15 gramos, dependiendo como de la severidad de la infección. Y esta vitamina C activa todos los sistemas antiinflamatorios de nuestro cuerpo, es un excelente antioxidante y sobre todo es una molécula que tiene la capacidad de volver a mantener esa hemoglobina, que es la molécula encargada del transporte de oxígeno a nuestro cuerpo, en óptimas condiciones, evitando la desintegración de la misma. Entonces, siento que en este momento la medicina alternativa puede ser una opción y una respuesta tanto a los pacientes que tienen infección aguda como a esos pacientes que tienen las secuelas. Porque las secuelas que se están presentando en el COVID, aún hoy no sabemos si son secuelas permanentes o son secuelas temporales. Normalmente las secuelas que se empiezan a presentar son secuelas neurológicas, y aquí en las neurológicas estamos hablando tanto de dolores tipo me arde, alteraciones en la memoria, alteraciones en el sueño. Hemos visto alteraciones osteomusculares, sobre todo dolores osteomusculares y debilidad muy marcada. Las secuelas cardiovasculares encontramos dificultad respiratoria y dolor en el pecho posinfección. Entonces, cuando nosotros empezamos a implementar estas técnicas, la rehabilitación de estos pacientes se hace de manera muy rápida. Estamos hablando que más o menos a las 2 o 3 semanas posinfección encontramos que ya el paciente tiene resuelto casi todos estos problemas de salud. Entonces, mi recomendación va dirigida a 2 cosas. La primera, controlemos un proceso de inflamación previa por si nos llega a dar una infección de este tipo, pues no nos dé una infección crítica o nos dé una infección severa. Segundo, es importante empezar a buscar ayuda si sientes que tu sistema corporal, o sea, si tu cuerpo no está al 100%, si te sientes enfermo, empieza a buscar ayuda profesional, porque no tenemos que llegar a enfermedades graves para tomar en nuestras manos nuestro proceso de rehabilitación de salud. Y tercero, que es una recomendación muy importante, definitivamente la mejor medicina es prevenir.
Así que empecemos a usar de manera responsable y adecuada el tapabocas. La higienización de manos es fundamental y la vacunación también es una estrategia de salud pública muy importante que ha demostrado en otro tipo de infecciones que es lo que ha sido una solución real y radical a los procesos infecciosos durante toda la historia de la humanidad. Gracias por haber esperado hasta el final, por haberte tomado el tiempo de escuchar esta información que desde mi concepto es valiosa y que puede cambiar muchos procesos de vida. Si esta información fue de utilidad para ti, te invito para que la compartas y que nos des un like.